Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de KB. Hoy, puntualmente, aparte de una build, también haré el qué pasa con KB brevemente porque os explicaré realmente por qué se dice que se usa o no se usa, que sirve o que no sirve en los equipos de Bloom. Tiene sus más y sus menos y nos da su, como mínimo, segundo mejor equipo y matemáticamente sí podría habilitar el mejor Bloom del juego, pero depende de un sustain defensivo inexistente a día de hoy, con lo cual al no ser viablemente defensivo, quizá es mejor optar por Blooms donde tengas algo de healing, escudo o defensividad en general. Y por otro lado, pues veremos eso, la construcción, las armas, cómo sacar el máximo potencial y cómo jugarse definitivamente bien y correctamente, ya que aparte de Bloom, como ya expliqué en otras ocasiones, se puede jugar como un Alhaitham chiquito. No va a llegar al nivel de lo que hace Alhaitham, pero puede compartir rol y equipos y mínimamente sorprender con algunos daños que podría tener KB, pero repito, ni de lejos acercarse al Alhaitham. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link abajo en la descripción. Gracias al equipo del canal y gracias a todos por disfrutar el vídeo y el canal. Y vamos con la build legendaria de KB. El hecho de que funcione, no funcione y todos estos etcétera van de la mano, como explico, con su kit y sus constelaciones. Sus ataques normales, ¿se utilizan o no se utilizan? En principio podríamos decir que no se utilizan si vas a jugar equipos de Bloom. Si vas a jugar equipos haciendo de Alhaitham, pues en Hyper Bloom o Aggravate, entonces sí se suben, como yo tengo subido a KB, pero diría que en principio la recomendación general para todo el mundo sobre KB, que jugaréis a KB en equipos de Bloom junto a Nilou, es 1, 1 y hay que maximizar la ulti, porque en la ulti está el bono de daño adicional de los núcleos dendro, como veis aquí 58%. En la elemental solo hay un hit y un cooldown, que cuando maxeas no cambia, con lo cual KB expresamente para los equipos de Bloom puede ir 1-1-10 o 1-1-9, 1-1-8 maximizando solo la ulti, porque como veis sí está aquí reflejado un aumento de daño en los núcleos dentro, es decir, en el daño de Bloom. Bien, ¿cómo funciona KB? Pues sus ataques normales, como digo, en Bloom de manera general no se van a usar, por eso es 1-1. Su elemental la tienes cada 6 segundos, 6 por 3, 18 y tiene cooldown de 20. ¿Por qué digo este cálculo? Porque KB funciona en su rotación haciendo elemental inicial para golpear, explotar los núcleos dentro y hacer daño con los blooms, generar partículas tirando la ulti justo después, al cooldown pegar ataques normales, al cooldown tirar otra vez la elemental y al cooldown por tercera vez volver a tirar la elemental. Entonces tendrías una primera elemental al principio de la rotación, una segunda a los 6 segundos y una tercera a los 12 segundos, y aquí ya te sales del campo con esa tercera elemental que generaste muchas partículas para que de los 12 a los 20 en esos 8 segundos vuelvas a tirar pues la elemental de Nilou y el resto del combo del equipo, pues de Nahida si juegas Nahida, la futura Emily si juegas Emily, Shinkyu, que es un muy buen acompañante por la aplicación hidro para KB y demás, y el combo es eso, elemental ulti, elemental al cooldown, tercera elemental al cooldown y después de la tercera elemental te sales del campo. ¿Qué hace la elemental? Como digo, pues como veis obliga a explotar los núcleos dentro y nada más. Esto tiene sinergia luego con la C6 y lo explicaré. Y su ulti, que es lo único que hay que subir, aparte de este escalado extra del 58% en los núcleos dentro, en el daño de Bloom, lo que hace es imbuirte de dentro con tu mandoble para que golpees a los enemigos. Hay una manera de jugar KB con cargados, ya que empieza a girar tu mandoble y es muy interesante, pero lo normal, ya que ganas velocidad de ataque con esta constelación de aquí, dice velocidad de ataque normal, es jugar en combos de 3 normales dash, 3 normales dash y así maxeas la aplicación de dentro y la cantidad de golpes que puedes hacer. Ese es el combo, 3 normales dash, pero siempre haciendo las elementales al cooldown. Así de fácil. El problema de su ulti es que tiene, como veis, 12 segundos de utilización, aparte de los 12 aparte de los 20 de cooldown que tiene, y los 12 coinciden con el combo de elementales que os expliqué, pero tiene coste de 80, que es un coste altísimo. Y en ese coste de 80 de energía viene su equilibrio, vamos a decir, como personaje 4 estrellas, ya que deberás conseguir una recarga del infierno para poder tener permaulti. Poco más, su ulti, como podéis ver, es que te imbuyes de dentro para ser un carry en campo de equipos de Bloom. Luego,
el primer talento de ascensión es el de que eres inmortal en campo. Literalmente KB, muchos notáis que es inmortal en campo, es por este talento. Dice, cuando KB se golpea por el daño que inflige los núcleos dendro, recordar que los equipos de Bloom están explotando los Blooms en campo y te vas haciendo daño al personaje que está en el campo, incluyendo el daño de crepitar y sobreflorecimiento, es decir, que se podrá jugar en equipos de crepitar como carry en campo y de Hyperbloom en campo, aunque esto no es su mejor rol y al Heizam hará todo lo que hace KB por 3 de daño. Recupera vida en un 300% de su maestría elemental, una vez cada 0.5, es decir, 2 veces por segundo, que es mucho. Claro, aquí ya si vas a Bloom y recuperas vida en función de tu maestría elemental, se nota que va a triple maestría. Como veis, tengo 800 de maestría y un arma que me da maestría. Ahora hablamos de todo esto. KB funciona a maestría y mucha gente no lo entiende y no lo construye naturalmente a full maestría para equipos de Bloom. Siguiente talento de ascensión, muy fácil. Cuando la ulti está activa, cuando KB golpea con un ataque normal, activa 25 de maestría 4 veces para sí mismo. Es decir, es 100 de maestría para que tengas más maestría para activar el resto de buffos y el daño de Bloom de KB. Fácil, tienes mucha maestría y vas a hacer muchos Blooms con KB para que hagan mucho daño. Así de sencillo. Constelaciones, que en este banner que viene en Low diréis, bueno, ¿y las constelaciones de KB lo mejoran? Se decía que no, que la C6 no sirve. Bueno, tiene sus más y sus menos, pero sí es más poderoso a C6 y sí te habilita el mejor equipo de Bloom ofensivamente hablando, con muchísimos fallos defensivamente. Y si tenemos en cuenta esa defensividad, sí te habilitaría el segundo mejor equipo de Bloom, teniendo en cuenta que el mejor equipo de Bloom del juego cubre mucho mejor el aporte defensivo y no lleva a KB. Tener esto en cuenta. Entonces, la C1. Durante 3 segundos después de usar la habilidad elemental, Genio de Arquitectura es la habilidad elemental que está aquí, ganas 50% de resistencia dendro para que los núcleos dendro al explotar de Bloom te hagan la mitad de daño y ganas un 25% de healing bonus. ¿Esto para qué es? Para que con la C1 más este talento de aquí seas inmortal. KB en campo en los equipos de Bloom siempre está a full de vida y esto es muy muy poderoso, es la que recomiendo de primeras. Un KB C1 es como puede jugarse de manera cómoda porque KB concretamente siempre estará full de vida. La C2 te da dentro de la ulti 15% de velocidad de ataque. ¿Para qué? Para hacer el combo de 3 normales dash, 3 normales dash, 3 normales dash y es su combo normal como expliqué antes. Esto es la ulti más 3 y la ulti más 3 es muy importante porque como veis te da más daño de Bloom. Y luego la C4, que es una que puede causar problemas y parece muy fuerte pero no lo es tanto, dice aumenta un 60% el daño de la explosión de los núcleos dendro creados, no dice explotados, dice creados por KB con la reacción de Bloom. ¿Qué ocurre? He aquí el por qué se comenta que KB puede no servir. Ocurre que KB genera algunos Blooms, y ahora explico cómo sí, cómo no y cuándo se utiliza, y la maestría que se aplica de KB, tanto la C4 que se aplica de KB, no es a los núcleos que explotan, es a los núcleos que KB genera. Y esto hace que si llevas otro dendro, KB no genere todos los núcleos de Bloom y no se aplique en la C4 ni se aplique su maestría. Esto pueden ser problemas o pueden no ser problemas. ¿Por qué? Porque en Nahida puedes aplicar dendro a los enemigos, pero los pulsos dendro de Nahida, si no llevas electro, si no tienes la C1, son cada 2 segundos y medio los pulsos de Nahida, con lo cual el único dendro que está pegando 3 normales si juegas un equipo de KB, Nilou, que es el otro alma de los equipos de Bloom, Nahida Shinkyu, que es el best in slot de los equipos de KB, tienes aplicación hidro de Shinkyu y de Nilou, y tienes una aplicación dentro de KB y una aplicación de Nahida fuera del campo cada 2 segundos y pico, donde KB sí activa la mayoría de Blooms y sí activa la C4 y sí activa su maestría. Pero mucha gente ha querido probar y hacer testeos con KB en otros equipos que no son esta core que os he explicado, donde hay otro dendro como Colei, como la Viajera, que generan ticks más rápidos y más continuos de dendro, y esto hace que KB no active ninguno de estos talentos y al final se sienta que KB es inútil y pierde daño. ¿Por qué? Porque Nahida convea bien con KB porque los pulsos, si no tienes la C1 o llevas electros en el equipo y demás, en un equipo de Bloom normal, los pulsos de la elemental de Nahida son cada 2 segundos y algo. Entonces, estás bien.
estás perfecto porque KB en ese intervalo de 2 segundos puede generar muchos blooms con su velocidad de ataque, de daño dendro imbuido por la ulti y por su habilidad elemental que obliga a explotar los núcleos dendro, pero aplica dendro y eso hace que se generen más blooms. Ahora, vamos con la C6, que se decía que era inútil, pero bajo esta premisa que os acabo de explicar, no solo no es inútil, sino que es poderosísima para KB. Esto es la elemental más 3 que no importa. Y la C6 dice, mientras la ulti esté activa, cuando KB golpea a un enemigo con un ataque normal, cargado, descendente, libera un golpe de dendro adicional en una que básicamente hace un porcentaje de daño al ataque KB, esto da igual, lo importante es que es un golpe dendro, que obliga a explotar todos los núcleos dendro, que esto es lo mismo que hace la habilidad elemental, cada 3 segundos. ¿Esto qué hace? Que si cada 3 segundos tienes un golpe que obliga a explotar todos los núcleos dendro y es más daño dendro que hará que se aplique dendro y hará que se generen más núcleos en el campo si tienes suficiente aplicación de hidro con Shinkyu y Nilou, hace que si llevas una Nahida que los pulsos de su habilidad elemental son cada 2.5 si la tienes C0 o 2.1 si la tienes C1, en ese intervalo de 2 segundos vas a generar una burrada de núcleos dendro con KB, porque el único dendro que realmente está aplicando en campo que no tiene ese intervalo de 2 segundos, que es Nahida, es KB. Entonces KB sí va a aprovechar todas sus pasivas en el equipo de KB, Nilou, Nahida y Shinkyu. Y aquí el aporte defensivo de este equipo decae bastante, pero puedes llevar un prototipo ámbar en Nahida para que Nahida, cada vez que tira la ulti, cada 13 segundos y medio, va curando a todo el equipo. Entonces KB hace su función perfectamente y aplica todas las pasivas. ¿Qué ocurre? Que si tú no juegas este equipo y juegas otro equipo donde hay otro dendro que genere más ticks que Nahida, como Colei o como la viajera, KB no genera tantos blooms y pierdes tanto la C6 como la C4 como toda tu maestría y KB podría llegar a parecer inútil. Por eso es que se decía que KB pues, no era tan fuerte, no sirve para bloom, etcétera, etcétera. Porque estaba mal planteado su jugabilidad. Pero tienes un equipo que de hecho tienes a Nahida, tienes a Shinkyu, tienes a Nilou y tienes a KB, que es el best in slot donde aprovechas todo de KB. Por esto se hablaba y se decía lo de KB, pero KB en Bloom, si quieres jugar esta variante con Nahida Ámbar, es muy poderoso y te habilita el primero o segundo mejor Hyper Bloom del juego. Ahora, sets. Tienes dos opciones principalmente, pero aquí voy a explicar algo muy importante. KB siempre tendrá que ir Sueños Áureos para maximizar su maestría, porque como veis, tiene una cantidad increíble de sinergias con la maestría. En segunda opción, KB también podría usar el Flor Olvidada del Paraíso, ya que lo que os he explicado de que KB genere las reacciones de Bloom e incluso las obligue a explotar con la C6 o con tu habilidad elemental, también tiene sinergia con la Flor Olvidada del Paraíso. No al 100%, pero también lo utiliza por debajo del Sueños Áureos, que te da mucha más maestría y prefieres la maestría. ¿Por qué yo le llevo Recuerdos del Bosque? Porque como viene el equipo con Nahida, necesitamos como mínimo un personaje que lleve Recuerdos del Bosque, y mi Nahida concretamente, que os la enseño rápidamente por aquí, lleva Sueños Áureos, porque en otros equipos voy con Baizur Recuerdos del Bosque o con Tighnari Recuerdos del Bosque. Con lo cual, la solución en mi cuenta concretamente fue llevar este señor Recuerdos del Bosque. Pero KB principalmente y en todos los casos, como ves tiene slot con mucha diferencia, necesitas el full Sueños Áureos. Y luego, ¿qué necesitas? Pues mucha maestría y mucha recarga de energía. Pues aquí tengo maestría, recarga, maestría, bueno, aquí no tengo maestría, podría tener aquí maestría y ser mejor, mucha recarga, maestría 13 de recarga, su stat que no sirven para nada, maestría 20 de recarga y maestría 12 de recarga. Como veis, es triple maestría y una burrada de recarga, porque tiene coste de 80, con lo cual os recomiendo mínimo 180, pero incluso para tener prema ulti y estar cómodos, 190 de recarga para que sirva. Armas. Bien, su mejor arma actualmente es el Fierro Floriorlado que veis en pantalla, que es un arma de evento, que nos da 110 de maestría y la pasiva nos da 96, con lo cual nos da más de 200 de maestría. Es el mandoble del juego que más maestría nos da. Si no tenéis el Fierro Floriorlado, hay dos alternativas. Alternativa número 1... hay un arma de 3 estrellas, porque muchos diréis, ah, la Segadora de la Lluvia que me da maestría. No, la Segadora de la Lluvia nos da maestría, pero nos da menos maestría que un arma de 3 estrellas. La segunda alternativa de maestría es la Gran Espada Sangrienta de 3 estrellas, que estáis viendo en pantalla, que es un arma que de hecho sale en el Splash Art de Diluc y nos da más maestría que la Segadora de la Lluvia. Es su segunda mejor opción, la Gran Espada Sangrienta. Y su tercera mejor opción, que sería incluso sorpresa, que no le viene nada mal, es el Sacrificio. No da maestría,
pero al golpear con la habilidad elemental puede resetear la habilidad elemental para generar más partículas para sí mismo y el equipo, para obligar a que los núcleos dentro exploten con una elemental extra, y nos da 30 de recarga, que a KB le viene muy bien, porque sufre de recarga muchísimo por el coste de 80, y es su tercera mejor alternativa. Como veis, las armas que utiliza KB son todas de 4 estrellas y relativamente free to play. Esta la tenéis mucho sin utilizar, esta de aquí, las espadas sangrientas, de 3 estrellas y sale en el gacha tirando random, con lo cual tendréis 25.000 R5s, y esta fue gratis de evento, no requiere armas de 5 estrellas. Y ahora, ¿stats que necesita? Pues intentar superar 800 de maestría, pero que en campo llega a más de 1200 con el bufo de Nahida. Si lleváis este arma, pues se activan los 96 extra, su talento de ascensión que le da 100 más de maestría, la consonancia de Endro que le da otros 100 de maestría. Si llevase ahora mismo Sueños Áureos, ganaría otros 100 de maestría, con lo cual me pondría 1300, 1400 de maestría. Y la recarga, intentar acercaros a 190. Yo tengo menos y tengo que hacer cosas raras y todo para poder generar suficiente energía, pero realmente KB es una pena si necesita cerca de 190. Es complicado los substat, pero pues hay que intentar sacar esos 190 para que tenga permaulti. Si no, pues triple maestría y todo, pero el arma pues le tenéis que poner el sacrificio para la recarga y listo. Y dentro de las constelaciones y del talento os he explicado el por qué no se usa KB, o por qué se dice que no, o por qué hay mucha gente que intenta pusear con la opinión de que pues no es bueno, tal. Sí es bueno en ciertas circunstancias, sí es bueno en un equipo muy puntual, y es cierto que jugar KB Nilou para Bloom y luego usar Nahida Shinkyu pues te limita a muchos equipos, porque Shinkyu y Nahida los querrás jugar en muchos otros equipos, y eso es totalmente cierto, y que además ese equipo de KB tiene un aporte defensivo nulo. Es verdad que Shinkyu te da mitigaciones y mini healing, pero Nahida no se curaría de ninguna forma y Nilou tampoco se curaría de ninguna forma, con lo cual si llevas una Nahida con ámbar, con prototipo ámbar, quizá estás perdiendo el potencial de que esa Nahida lleve un arma de maestría que se puede jugar en otros equipos o en ese mismo, haciendo un poquito más de daño con los blooms que ella misma genere. Así que quizá tiene sus limitaciones, pero es específico el equipo de KB. Aquí, en este vídeo, tenéis todos los secretos que me acabo de explicar y el equipo concreto para que realmente aprendáis a llevar a KB al cielo y reventéis los abismos. Seguramente esté por aquí acompañado de gameplays, porque los intentaré grabar para añadirlos aquí con el abismo actual KB en segunda mitad, que sí puede reventar la segunda mitad por la aplicación de Hidro y es bastante poderoso, así que poquito más. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de la build de KB. No dura media hora, sino dura 15, casi, bueno, 17, 18 minutos. Muy bien, la verdad. Dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis, y chaito.